Audio de mercados de Antbank de miércoles 2 de julio de 2025. Mi nombre es Alex Fuster. Hoy toca hablar del dólar. La trayectoria reciente de esta moneda ha levantado unas cuantas cejas y voy a intentar arrojar algo de luz sobre lo que puede ocurrir en adelante con esta divisa. Y empezaré hablando del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien podría estar detrás y ser el artífice y el epicentro de lo que hemos visto y de lo que puede ocurrir. Empezaré diciendo que los secretarios del Tesoro norteamericanos son, por lo general, gente bastante peculiar. Su primer secretario del Tesoro fue Alexander Hamilton, para el que recomiendo una lectura imprescindible de un autor llamado Ron Chernow, creo recordar. Es la biografía definitiva de Alexander Hamilton. Y en ella se detalla muy bien cómo era este hombre, figura central en la consolidación del sistema económico norteamericano, considerado el arquitecto del mismo. Fue el primer secretario del Tesoro, un tipo inteligente que murió como un tipo poco inteligente. Murió en un duelo en el año 1804, a manos de un personaje llamado Aaron Burr, que también era un político. Hamilton y Burr mantenían una enemistad personal y política. Hamilton había criticado públicamente el carácter de Aaron Burr, y cuando este último se presentó como candidato a gobernador en Nueva York, Hamilton lo atacó de forma todavía más dura. Llegó incluso a escribir en un prestigioso periódico que Burr era un peligro para la República. Algunos articulistas incluso recogieron algunas frases todavía más insultantes de Hamilton hacia la figura de Burr, lo que llevó a este último a exigir una retractación pública. Hamilton se negó, considerando que no podía retractarse de opiniones honestas, así que esto acabó como tenía que acabar, retándose en un duelo. Duelos que por entonces ya estaban prohibidos, pero bueno, parece ser que estos dos personajes, y Hamilton sobre todo, un tipo a priori inteligente, prefería dirimir sus diferencias o resolver sus diferencias a la antigua usanza. Y efectivamente un día precisamente de julio, frente al río Hudson, creo recordar, ambos se presentaron al amanecer, cada cual con su padrino, entiendo, como testigo, aunque habían varios testigos que ayudaron a escribir las crónicas de lo que ocurrió exactamente allí. Estos testigos afirman que Hamilton no tenía intención de disparar a matar, de hecho disparó muy por encima de la cabeza de Burr, disparó a un árbol, del que se desprendieron algunas ramas que cayeron precisamente encima de Burr. Pero después, acto seguido, Burr disparó y este sí perforó el costado de Hamilton, quien cayó herido gravemente y creo que murió al día siguiente. Bien, hoy Scott Bessent, que no creo que vaya a morir de la misma forma que Hamilton en un duelo, pero Scott Bessent sí que, igual que lo fuera Hamilton, es un tipo peculiar, excéntrico. Venía desde hace ya tiempo hablando de algo inusual o algo de la necesidad de hacer algo que hacía décadas que no veíamos. Scott Bessent habla de la necesidad de un acuerdo entre Estados Unidos y todos sus socios comerciales con los cuales Estados Unidos tiene un déficit. Y Scott Bessent habla de un nuevo régimen de tipo de cambio. Creo que él ha mencionado en alguna ocasión la necesidad de llegar a un acuerdo que ha bautizado con el nombre de Mar-a-Lago Accord, como el que tuviera lugar en 1985, ¿no? El acuerdo del Plaza entre Estados Unidos y sus socios internacionales, Japón, Alemania Occidental, Francia, Reino Unido. Los acuerdos del Plaza del 85, para que ustedes lo sepan, buscaban la depreciación ordenada del dólar frente a estas monedas, marco, yen, libra. En definitiva, en ese acuerdo se pedía a esos países que apreciaran sus monedas frente al dólar, permitiendo de esta manera una depreciación controlada del dólar. Esta era la manera que el secretario del Tesoro en el año 85 tenía para solucionar los grandes déficits o la dinámica de déficits que Estados Unidos mantenía con esos países.
La depreciación del dólar tras el acuerdo del Plaza fue muy significativa, más de lo que se pretendía. Se consideró uno de los episodios de coordinación cambiario más llamativos de la historia económica reciente. En principio no se estableció una magnitud prevista de depreciación del dólar. Se buscaba una depreciación suficiente como para corregir la dinámica del déficit comercial norteamericano sin tener que recurrir a decisiones unilaterales como las que estamos viendo actualmente, aranceles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se pretendía revertir la dinámica de déficit mediante este régimen cambiario coordinado. Los acuerdos del Plaza, que en ningún lugar estaba escrito el nivel de depreciación perseguido para el dólar, pero sí que habían documentos y memorandos internos escritos durante las negociaciones a los que hemos podido tener acceso, y se hablaba de alcanzar una depreciación entre el 10 y el 20%, por tanto pongamos un punto medio, un 15%, que es justo lo que el dólar se ha depreciado contra el euro o contra el yen en este último trimestre, desde que Scott Bessent habla de estos acuerdos de Mar-a-Lago. Esto es importante porque los acuerdos del Plaza, que a priori buscaban un 15% de depreciación, a priori, acabaron con una depreciación del dólar del 50%. El dólar se depreció un 50 contra el yen, que pasó de 240 a 120, y el dólar se depreció un 43% contra el marco alemán, que pasó de 3 a 1,70. Curiosamente, esta depreciación, que a todas luces fue más allá de lo previsto, dio lugar, curiosamente, a un nuevo acuerdo en el año 87, denominado o conocido con el nombre de los Acuerdos del Louvre. Los Acuerdos del Louvre perseguían lo contrario, detener la apreciación de esas monedas y la depreciación del dólar. Esto había ido demasiado lejos. Estabilizar el tipo de cambio en niveles más consistentes con los fundamentales económicos. Y cito textualmente entre los estatutos de esos Acuerdos del Louvre. Es decir, los tipos de cambio, cuando ocurren estos cambios de régimen cambiario coordinados, se van más allá de lo que se persigue originalmente, porque las fuerzas del mercado lo llevan más allá. Y en los estatutos del Louvre habla de hay que devolver el tipo de cambio a un nivel consistente con los fundamentos económicos. Es decir, los fundamentos económicos no tienen nada que ver muchas veces con el movimiento de un tipo de cambio, sino que son los animal spirits, bueno, más que los animal spirits, no son ni espíritus ni animales, son los inversores de carne y hueso, los que llevan al activo, en este caso al tipo de cambio, a un nivel más allá de toda lógica. ¿Por qué se dio ese exceso? ¿Por qué el mercado lo llevó allí? Porque el mercado aprovechó las señales de coordinación. Se dio un auge en el sentimiento de mercado sobre un cambio de régimen monetario cambiario organizado. Era como una put para todo aquel inversor especulador que tomara una estrategia corta en dólar, largo en marco alemán. No puedo perder estando así. ¿Por qué? Porque es un régimen coordinado y oficial. Hoy Scott Bessent habla de la necesidad de un nuevo acuerdo cambiario, el acuerdo de Mar-a-Lago. Un acuerdo que muchos analistas, inversores sobre todo, quieren ver como un nuevo cambio de régimen, en el que, por supuesto, el dólar debe ser devaluado, en especial contra esas monedas consideradas muy devaluadas, como puede ser o podía ser el yen cuando cotizaba contra el dólar a 165, o como podía ser el euro cuando cotizaba a 0,95 hace escasos meses. Entonces, claro, lo que parece pretenderse con este nuevo acuerdo de Mar-a-Lago es devaluar el dólar, pero que los bancos centrales mantengan sus holdings de US Treasuries para evitar un spike, un aumento en las yields en Estados Unidos. Es decir, se pide todo. Mi pregunta ¿es este acuerdo de Mar-a-Lago una reedición de los acuerdos del Plaza? Y a partir de aquí vienen el resto de preguntas. Si esto es así, ¿puede repetirse lo que vimos? Una depreciación del dólar prolongada durante 2 años y alcanzando niveles del 50%.
Miren, no lo sé, pero sí hay una frase muy graciosa que utilizamos los operadores de mercado, que dice que si camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, es un pato. Yo lo que sí sé es que hoy tenemos que los bonos del Tesoro norteamericano están en los mismos niveles que en enero del 25. Y que el equity USA hoy está en los mismos niveles que en enero del 25. Todo, digamos, la era pre-Scott Bessent. Tanto el Tesoro, bono del Tesoro, como el equity está en los mismos niveles que en la era pre-Bessent. Pero, sin embargo, el dólar ha experimentado un viaje significativo. Ha caído un 12% contra el yen, pasando de 160 a 143. Ha caído un 15% contra el dólar, pasando de 1,02 a 1,18. Ha caído contra todas y cada una de las consideradas major currencies, monedas mayores. Incluso ha caído en una magnitud más que notable contra una moneda considerada de baja volatilidad, como el dólar de Singapur. Entonces lo que tengo aquí es un pato verde, refiriéndome al dólar, refiriéndome a que parece que sí hay algo relacionado estrictamente con la moneda, porque los activos del Tesoro, los bonos y el equity están en los niveles iguales a los momentos previos a Scott Bessent, pero el dólar no. El dólar está muy lejos. Entonces hay algo intrínsecamente relacionado con la divisa. Pareciera que ese algo es algo coordinado, porque estamos hablando de una amplitud de monedas que incluye incluso a las monedas de baja volatilidad. Por lo tanto, sí tenemos algo coordinado entre Estados Unidos y sus aliados, vamos a llamarlo así, países extranjeros, y la conclusión primera a la que uno llega es que lo que tenemos hoy tiene algo que ver, o por lo menos tiene similitudes con el episodio de 1985, los acuerdos del Plaza. La pregunta es si esto es cierto, y tras ver cómo en los últimos 3 meses el dólar se ha dejado un buen trecho de su valor contra esas monedas, si esto va a tener continuidad como lo tuviera en 1985. A pesar de que oficialmente no hay ningún acuerdo de coordinación de un nuevo régimen cambiario. Oficialmente no lo hay. Pero a tenor de lo que les acabo de decir, en relación a los patos, y en relación a la evidencia, y en relación al performance de que todas las divisas se han apreciado contra el dólar, pues parece que el mercado sí está actuando como si dicho acuerdo se hubiera firmado. Esta es la cuestión a responder hoy. ¿El mercado seguirá pensando que existe un acuerdo tipo acuerdo del Plaza del 85? Si esto es así, prepárense, porque entonces será cuestión de tiempo que alcancemos el 1,20, 1,25, 1,30 en el tipo de cambio euro-dólar. Pero el mercado tiene que estar convencido de que lo que tenemos delante nuestro es unos acuerdos, la reedición de los acuerdos del Plaza. Por el contrario, podría ser que todo esto fuera una exageración. Podríamos pensar que el movimiento es fruto de una reacción del mercado a los deseos visibles de Trump cuando decía que quería un dólar débil. Pero ya está, no hay ningún acuerdo oficial o semioficial detrás, oculto. Sencillamente hay unas palabras de Trump hablando de que prefiere un dólar débil y el mercado sobrereacciona. O la creencia de que, pues los inversores piensan que mientras que Estados Unidos aplica aranceles a todo el mundo, significa que todo el mundo aplicará aranceles a Estados Unidos. Entonces, todos contra uno significa que a lo mejor, Estados Unidos sí realmente recibe un duro golpe, ¿no? Al recibir aranceles por parte de todos los países del mundo. Y lo que han hecho es, ante este temor del posible impacto, es salir de Estados Unidos, salir del dólar y ir a otros mercados como el europeo. Quizás solo sea esto y no estemos hablando de ningún acuerdo. Lo cierto es que la persistencia en la tendencia devaluatoria del dólar, a pesar de un Powell y a pesar de una Reserva Federal que están mostrándose graníticos a la hora de mantener un diferencial de tipos de interés favorable al billete verde,
recorta la segunda posibilidad, la de la sobrereacción, y alimenta la primera posibilidad que es la que realmente estemos ante la reedición de los acuerdos del Plaza. Pronto sabremos si esto es así, o pronto sabremos qué es lo que tenemos ante nosotros. Y para eso vamos a intentar desgranar qué drivers podrían desarrollar el próximo movimiento del dólar en el mismo sentido que ha venido haciéndolo. Y también desgranaré qué drivers podrían ponerle un suelo al dólar y estabilizarlo aquí. Y quién sabe si quizás revertir la tendencia reciente. Para eso les voy a dar una segunda entrega de este audio